Siempre es viernes en nuestros corazones. Ahí pasaba Alex Banter con su tema ya icónico para todos los viernes de la vida. Queremos, antes de pasar a la conversación, ya está aquí nuestro entrevistado, queremos mencionarles que, bueno, hoy es el Día Internacional del Teatro y en la Comuna del Monte se va a realizar el estreno de su primera coproducción de la Corporación Cultural de San Francisco, y que es el resultado también de una primera residencia artística a cargo de la compañía teatral La Poética Ilustrada. El tema, la obra se va a presentar hoy de manera gratuita a las 19 horas allá en la Corporación Cultural. Solo tienen que acercarse a poder... para poder acceder a la función. La obra se llama Cuna y, como les decía, es la primera coproducción de la Corporación Cultural de San Francisco. La función es hoy a las 19 horas en el Teatro Carrera del Monte. La llegada es con entrada liberada, pero por orden de llegada, así que no llegue tan cerquita de la hora si quiere participar de este hito allá de la comuna de El Monte. Dicho lo anterior, ya hablábamos que vamos a estar conversando de ciencias, en específico de un estudio que revela las secuelas del uso de la toxina botulímica tipo A, que se usa comúnmente con fines médicos y estéticos, en específico las consecuencias o efectos sobre los músculos de la mandíbula, el músculo de la mandíbula, y queremos conversar sobre eso, saber la real dimensión de lo que arroja este estudio, y para eso le damos la bienvenida al doctor Mario Chiong. Él es director del programa Explora Norte y académico de la Universidad de Chile. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, porque bueno, el uso del Botox está bastante extendido, ya sea para procedimientos estéticos, pero también para procedimientos médicos. Y quisiera preguntarte, cuando hablamos de procedimientos médicos, en este caso, en el caso que este estudio nos referimos a ese uso que tiene que ver con el bruxismo. Así es. De hecho, cuando uno tiene bruxismo y aprieta cuando está dormido en la noche, ¿no es cierto?, y mastica mucho, ese músculo que está involucrado crece. Entonces se deforma y eso produce además de que el bruxismo daña los dientes de manera permanente, también se produce una alteración del contorno facial. Entonces, para evitar tanto el daño mandibular como al mantener la figura estética de la cara, se inyecta esta toxina botulínica. De hecho, la toxina botulínica lo que hace es que el músculo sea incapaz de moverse, y al no moverse, primero desaparece el bruxismo, y segundo, el músculo cuando no se ejercita se adelgaza. ¿Ya? Un mecanismo que se conoce con el nombre de atrofia, y esta atrofia hace que de nuevo la cara adquiera esta fisonomía normal. Perfecto. Uno tiene la idea de que estos procedimientos están súper extendidos. Ustedes que están como en la investigación y en el área, ¿qué tan extendido está realmente el uso para fines dentales, por ejemplo? Yo lo he escuchado varias veces, bueno, y los procedimientos estéticos sabemos que que tienen un gran uso o un alto impacto. ¿Qué han podido ustedes recabar respecto al uso del Botox en estos procedimientos médicos? El Botox, si uno va directamente al uso médico del Botox, está aprobado por el Food and Drug Administration en muy pocos casos. Uno de ellos es bruxismo, pero también se usa para la migraña crónica refractaria a medicamentos, también para la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva de las personas, también para enfermedades como motricidad espástica o descontrol de algunos músculos, pero para ningún otro caso más. De hecho, el uso estético del Botox no está aprobado por el FDA. ¿Ya? Y como tal, ya que estaba aprobado para usos muy conocidos, limitados, se habían hecho muy pocos estudios cuál podrían ser los efectos dañinos del Botox a largo plazo, pero también no se sabía cuál es el mecanismo por el cual el Botox es capaz de producir esta atrofia, este adelgazamiento de los músculos. Entonces, en este trabajo que nosotros publicamos recientemente, y lo hicimos en colaboración con la Facultad de Odontología, la doctora Sonia Buinik, y tuvimos ahí un alumno de doctorado en conjunto, Esteban Quesada, que quisimos responder esta pregunta, ¿ya? Y de ahí nace este estudio
para ver en un modelo de ratón, estudiando también el mismo músculo del bruxismo, el músculo macetero, cuál podía ser el efecto de esta inyección, pero también en tratar de descubrir cuál es el mecanismo por el cual se produce el adelgazamiento del músculo. Y ahí nos llegamos a la sorpresa de que efectivamente el mecanismo es un mecanismo que involucra un proceso que no es tan saludable para la célula y que da una voz de alerta para el uso crónico de monta. Entiendo que, el impacto de la atrofia muscular también tiene que ver, o sea, que también otro de los efectos de este uso que reporta el estudio tiene que ver con alterar el sistema interno del reciclaje celular. Quería pedirte si nos podrías contar en términos concretos qué significa alterar el sistema interno del reciclaje celular y qué consecuencias tiene para la mandíbula y la cara de uno. Las células, en este caso el músculo, el músculo normalmente dentro de él se producen, por el trabajo normal del músculo, lo que uno podría decir coloquialmente basura, sustancias que son tóxicas o componentes que dejan de funcionar, y por lo tanto el sistema tiene un mecanismo que se conoce técnicamente con el nombre de autofagia, que toma estos residuos y los elimina, y de esa manera este mecanismo de autofagia siempre se ha asociado con un mecanismo beneficioso para la célula, y también cuando el mecanismo de autofagia se exacerba, o sea, una persona tiene mucho mecanismo de eliminación de basura, se asocia con longevidad y menor ocurrencia de enfermedades. De hecho, cuando falla, se asocia con enfermedades como Alzheimer, Parkinson y enfermedades cardiovasculares, que son enfermedades que estudio yo. Y por lo tanto, mantener el funcionamiento correcto de este mecanismo de reciclaje es clave para que las células, en este caso las células musculares, sean saludables. O sea, es un gran daño el que está reportando esta investigación que ustedes realizaron y que se acaba de publicar en la revista Nature, que es una revista bien importante de divulgación científica. Pensaba un poco en si este estudio les ha permitido además ver si hay alguna relación o daño por este adelgazamiento del músculo y por esta alteración del sistema de reciclaje en los huesos. No sé, hay mucho contenido hablando sobre propiciar el desarrollo de la masa muscular, y entre las múltiples razones que dan para que uno haga ejercicio de fuerza, tiene que ver con que el músculo también sostiene o contribuye a los huesos a que no se deterioren o a que no haya lesiones. ¿Ustedes han podido recabar si además de lo muscular esta utilización del Botox tiene alguna consecuencia en los huesos de la cara, de la mandíbula? No, en nuestro estudio no abarcamos el estudio del hueso, y también uno tiene que pensar que cuando uno inyecta Botox, la acción del Botox es muy local, es en el sitio de inyección. Esta toxina tiene muy baja posibilidad o capacidad de poder difundir y moverse a otras zonas. Lo que sí está descrito en la literatura es efectivamente el músculo, cuando hace ejercicio la persona y el músculo funciona, ese estímulo mecánico hace que los huesos también se desarrollen, ¿ya? Y por lo tanto aquellos niños y niñas que hacen más deporte suelen tener primero desarrollo no solo de la masa muscular, sino asociada a ella también el desarrollo de la masa ósea. Pero en nuestro estudio no estudiamos qué pasaba con el músculo, o sea, estudiamos el músculo pero no el hueso mandibular. Mario, y bueno, considerando lo que hablábamos al comienzo, que el Botox está solamente aprobado para determinadas patologías o determinados problemas, el uso extendido que tiene y los resultados de este estudio que ustedes han publicado recientemente, ¿qué le podríamos decir a las personas que están considerando hacer un tratamiento con esta toxina botulínica o que ya lo están haciendo? ¿Hay que detenerse? ¿Hay que consultar? ¿Qué recomendaciones podríamos dar para esos casos? Bueno, ahí yo le voy a decir a esa gente que hay que tener cuidado con la información que uno lee en internet primero, ¿ya? Hay información que es verídica y otras que son prácticamente del mercado de la industria cosmética. La primera información que dice que el efecto del Botox es reversible, ¿ya? De hecho, efectivamente, si uno inyecta toxina botulínica a un músculo,
ese músculo deja de moverse. Es el primer efecto y lentamente empieza, como dice, a atrofiarse, a achicarse. Y dura el efecto 2 a 3 meses y luego el músculo es capaz de volver a funcionar normalmente y por lo tanto efectivamente es reversible. Ya esa información es correcta. Pero lo que no se sabe es qué pasa si una persona se inyecta Botox por 30 años. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto de largo plazo de esa inyección? Entonces, si uno se inyecta una vez, probablemente no pase nada porque a los 3 meses va a revertir, pero para mantener el efecto cosmético esa persona se vuelve a inyectar, claro, y así sucesivamente. Y ahí uno puede ver algunos videos en YouTube también, ¿no es cierto?, de personas que se han tratado crónicamente con Botox y, ¿no es cierto?, uno observa sus facciones y son caras que están visiblemente deformadas. Y eso es por atrofia excesiva e incontrolada, incluso con muerte del tejido muscular. Y es el tejido muscular el que da la fisonomía a la cara. El hueso ayuda al contorno, pero los rellenos, la forma de la cara es el músculo. Entonces, si ese músculo se atrofia irreversiblemente o se daña irreversiblemente, se observan alteraciones que son bastante anormales, ¿no es cierto?, fisionomía anormales en la cara. Y por lo tanto, efectivamente uno puede decir, mira, el uso controlado, limitado del Botox y de corto plazo pudiera no tener efectos dañinos. Pero hay que tener mucho cuidado con los efectos de largo plazo. Y eso todavía, este es el primer estudio que muestra que efectivamente el Botox no es tan inocuo como se decía al comienzo y que podría tener efecto a largo plazo, y esto abre todo un nuevo estudio de cuál podría ser las consecuencias reales en lo que es la salud facial y cosmética de las personas. Claro, porque el uso empezó a realizarse antes de, no sé, ¿hace cuántos años que estamos hablando? Son pocos años. No son 30 ni siquiera. Por eso. Uh-huh. Entonces, como es el uso masivo es reciente, hay que tener cuidado porque, como le decía, el uso cosmético no está aprobado por el FDA y no se sabe cuál podría ser el efecto a largo plazo. Mario, y bueno, pensaba en las preguntas que habla y las posibilidades para ustedes como investigadores que trae este estudio. ¿Están trabajando en una siguiente etapa de esta investigación? ¿Va a tener que ver con mirar quizás más a largo plazo o el uso más permanente de esta toxina? ¿Qué viene para ustedes como investigadores luego ya de este primer hito que viene a poner como una voz de alerta igual respecto al uso muy extendido y hasta un poco desproporcionado del Botox? Sí, este estudio tiene varias consecuencias y la interpretación también tiene varias aristas por el cual uno lo puede mirar. Aquí claramente el músculo sufre un defecto en su mecanismo de reciclaje, pero uno también podría pensar de que el debilitar un músculo de masticatorio podría tener problemas después en los hábitos de alimentación, porque habitualmente uno come alimentos duros, alimentos blandos, pero cuando uno come frecuentemente alimentos duros, el músculo que está involucrado en el proceso masticatorio es ese músculo. Es el que estamos entonces, congelando. Cuando uno debilita ese músculo, también va a alterar los hábitos alimenticios. Entonces uno podría pensar que el efecto no es solo cosmético, a lo mejor podría tener efectos nutricionales, ¿no es cierto? Pero también si bien es cierto, nosotros descubrimos un efecto en la maquinaria del reciclaje, todavía queda la incógnita si ese defecto puede causar un daño permanente en el músculo. Entonces hay que hacer estudios ahora con inyecciones crónicas para saber si efectivamente cuán reversible es ese daño y cuánto este daño se vuelve irreversible. Y esos son estudios que todavía están pendientes. Bueno, el estudio del que estamos hablando se titula La atrofia del músculo macetero inducida por la toxina botulínica se asocia con un flujo autofágico alterado sin signos de apoptosis en ratones, que está disponible en la revista Nature, nature.com, por si alguien quiere ahondar en lo que hemos estado conversando hoy con Mario. Quería,
decir que me imagino que para ustedes como investigadores y como también parte de la Universidad de Chile es bien significativo lo que este estudio establece. No hay tantos datos respecto al uso de la toxina botulímica. Entonces, nada, como ahí están como, siento como cruzando el rol público de la universidad como con un problema que ya es bastante extendido y es bastante común. ¿Cómo lo ven desde ese lugar? Este trabajo. Es muy interesante porque además este trabajo, como lo mencioné anteriormente, es una colaboración. Mi facultad es la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y nuestro principal estudio, ¿no es cierto?, tiene que ver con el uso de medicamentos, la farmacología. Y este estudio se hizo en colaboración con la Facultad de Odontología, que físicamente estamos uno al lado del otro en el campus norte de la Universidad de Chile. Y la preocupación de la Facultad de Odontología es todo el funcionamiento del aparato domesticatorio. Entonces, el mezclar ambos expertise, ¿no es cierto?, la farmacología, en este caso el Bonta como fármaco, ¿no es cierto?, y el músculo masticatorio, es la expertise de la Facultad de Odontología, también genera estas riquezas que son propias de una universidad compleja como la de nosotros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, siempre es muy satisfactorio poder realizar estos estudios donde existe la multidisciplinariedad, ¿no es cierto?, donde un problema puede resolverse desde puntos de vista complejos, involucrando diversas disciplinas, y eso ayuda también a resolver problemas muy complejos, que requieren más de una mirada y requieren también expertise que son muy diferentes. Y eso yo creo que es la lección que nos ha dado este tipo de trabajo. Bueno, Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por traernos estos resultados, bueno, por el estudio también, bien pionero, así que felicitaciones a todo el equipo que está detrás de esta investigación y las puertas quedan siempre abiertas para seguir hablando de estos temas acá en Semáforo. Muchas gracias por la invitación y encantado de participar en cualquier otra instancia. Bueno, recuerden ustedes que el estudio está disponible en la revista nature.com, pueden ahí leerlo y, como dijo Mario hace un minuto, a pensar responsablemente quizás el uso de esta toxina para procedimientos al menos estéticos, preguntarnos los daños que puede tener. Perfecto, muchas gracias. Que esté muy bien, Mario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de poder compartir este estudio con ustedes. Nosotros muy felices de recibirte cada vez que se pueda hablar de estos temas que son tan importantes y tan contingentes también. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato aquí en Semáforo, no te separes de nuestra sintonía.